Y ya por fin, lo más esperado del N es la charla de Josué. Josué es una persona que tiene un camino que un día saldrá en los libros, ¿no? Aquel profesor de religión que empezó a predicar en sus clases de religión de tal forma que se creó una comunidad llamada Fe y Vida, la cual inició los Visiones en España, inició los Ns y no sabemos cómo sigue la historia, pero creemos que va a llegar muy lejos. Josué es no solo profesor de religión, es doctor en historia, especialista en comportamiento religioso, es una persona que obviamente tiene un don de enseñar, pero también tiene un don de discipular, de acompañar a la gente. Nosotros hemos tenido el privilegio no solo de conocerlo, sino de pues, ser acogidos por él, por Anabel, su familia y su familia extensa, que es Fe y Vida, y tienen todo que ver con el hecho de que estemos aquí y que el N sea posible. Así que os dejo con él. Un gran aplauso. Sí, este sí. No sabía que estabais asistiendo a lo más importante del N. No, no creo que esto sea lo más importante del N, ni mucho menos. Bueno, vamos a ver. Yo imagino que estáis todos hasta aquí de charlas, de teoría, ¿no? Y estos días han sido muy pillados, con muchas intervenciones, con muchas ideas nuevas seguramente para la mayoría, y ahora, justo antes de comer, otro rollo más. Me imagino que estaréis bastante cansados, ¿sí o no? No, claro. Vas a decir, sí, baja, que queremos ir a dar una vuelta antes de comer, ¿no? Bueno, mirad, yo preparé la charla esta, la preparé hace un par de semanas, una semana o dos, y había preparado una charla más de corte académico, o sea, muy elaborada y tal, y estos días repasándola me he dado cuenta de que a lo mejor no es lo que procede ahora. No, habéis oído muchas cosas. Yo creo que esta es la última ponencia antes del envío que nos hará Monseñor Rech, y a mí me gustaría terminar con una especie de condensación de todo lo que se ha dicho. Se han dicho cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido intervenciones especialmente motivantes, como la de ayer de Marcos. Subir ese nivel, a nivel de compartir y a nivel de comunicar, va a ser difícil, así que yo no me voy a mover tanto, pero me voy a bajar un poquitín ahí, si no os importa, ¿vale? Porque me siento más cerca. Aquí casi no os veo, tengo ese foco que me da de frente y es un poco incómodo hablar. Mirad, hay una canción de Bob Dylan del año 63 que dice Times are changing. Me imagino que la conocéis todos. Los tiempos están cambiando. Yo creo que, un poco como historiador, siempre es una deformación profesional que a uno le viene, yo creo que la característica más importante de todo lo que está pasando en la actualidad está definida por la palabra cambio. Todavía es pronto para saber a dónde vamos y qué es lo que está pasando, pero está habiendo una serie de cambios muy importantes, ¿vale? Hablamos de la crisis económica, hablamos de la crisis de valores, hablamos de la crisis social, todo eso es verdad. Yo creo que a nivel social el cambio más importante que estamos experimentando es un cambio de paradigma cultural. Los paradigmas no cambian frecuentemente. Las estructuras económicas y sociales sí. Los paradigmas mentales tardan más en cambiar, ¿vale? ¿Qué significa que estamos cambiando de paradigma? Bueno, sobre esto ya se puede dar una charla entera y más, No me puedo entretener. Simplemente voy a dedicarme a dar pinceladas. Luego, si alguien quiere preguntar y puedo explicar más alguna cosa, que lo haga. Cambio de paradigma significa que estamos pasando de una manera de entender las cosas fundamentada en la razón y en la idea. Hay un gran historiador, uno de los mayores historiadores contemporáneos, muerto recientemente, Tony Judt, ¿no? Él definía el siglo XX como el siglo de las ideas. El siglo XX es el siglo de las ideas, de las grandes ideas. Pero probablemente a partir de 1989, y probablemente todavía más a partir de mediados de los 90, algo empieza a cambiar, muy sutilmente. ¿Por qué en esas épocas? Bueno, pues coincide con la caída de los regímenes socialistas en Europa del Este, la caída del marxismo como ideología, o sea, un desprestigio
Gente como yo en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, a principios de los 80, se nos educaba en el marxismo, en la metodología marxista, aunque no fuera ideológica o política. Eso se acaba. Y justo con esa caída, una gran caída de todos los sistemas de pensamiento. Hoy en día no hay grandes sistemas de pensamiento con prestigio. Ya no está el marxismo, el liberalismo está muy desprestigiado, el existencialismo también. Queda esa cosa vaga que se llama la posmodernidad, ¿vale? Que explican algunos filósofos como Batimo y una serie de gente más. Ahí no me voy a entretener. Lo fundamental, para entender lo que está pasando, yo diría que el cambio del paradigma de una cultura, de la idea, a una cultura posmoderna, es que la fuerza de las ideologías y del pensamiento está siendo sustituida por la fuerza de las imágenes y del sentimiento. Estamos no en una cultura de la razón, del razonamiento, estamos en una cultura del sentimiento y de la imagen. Esto es así. Podemos entenderlo o podemos no entenderlo, pero esto es así. ¿Vale? Es la primera idea fundamental que tenemos que comprender. Yo he visto entre los estudiantes de bachillerato y universitarios, con los que tengo relación, bueno, frecuentemente dando clases, en el Instituto de Clases de Religión a veces doy clases también de Historia de la Iglesia, pero a veces en la universidad doy clases de Historia Contemporánea de España y te vas dando cuenta cómo la mentalidad empieza a cambiar. No solo en España, sino en otros sitios también. Los estudiantes cada vez son más reacios a grandes planteamientos teóricos, pero sin embargo son muy sensibles a las imágenes y a los sentimientos. Aquello que les provoca reacciones sentimentales. Esto es así, ¿vale? Por ahí la sociedad. La Iglesia. Bueno, la Iglesia ha experimentado cambios importantes también, porque está en la sociedad. A partir del Concilio Vaticano II empieza a quebrarse también un paradigma que se había mantenido pues, desde diciembre de 1563, que termina el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento la Iglesia define una manera de presentarse ante el mundo basada fundamentalmente en la estructura parroquial, en la parroquia, con un párroco o varios párrocos, que son aquellos sobre los que pivota toda la acción pastoral de la Iglesia. Las órdenes religiosas también tienen un papel muy importante, pero sobre todo la estructura visible de la Iglesia se va a centrar fundamentalmente en la vida parroquial, en la figura del sacerdote, que Trento potencia muchísimo, y después en la pastoral sacramental. Bueno, ese paradigma empieza a romperse en los años 60. Empieza a romperse por un hecho evidente, y es que las vocaciones, que nunca habían faltado, ni siquiera en tiempo de persecución, empiezan a faltar. Empiezan a llegar secularizaciones en masa en los años 60-70, continúan en los 80, después con una crisis de vocaciones muy fuerte. En el seminario de mi diócesis, en el curso del 64 había 500 seminaristas, 400. Ahora tenemos 6. Y esto en un espacio de menos de 50 años es un cambio tremendo. Junto con ese cambio se produce también un cambio que después hablaré un poquitín de él, que es, empieza a haber un cuestionamiento importante de ciertas verdades doctrinales de la Iglesia. Es decir, a ver cómo lo explico. Un sacerdote, voy a poner un ejemplo real. Un sacerdote que a una pareja que se va a casar y llevan tiempo viviendo juntos y les dice, pero hombre, vosotros vais a casar por la Iglesia y lo tenéis claro. Sí, pues ¿cómo vivís juntos? ¿No? O sea, ¿no pensáis que esto, ¿no? Esto trasciende, porque la pareja lo comenta, en la siguiente reunión del arciprestazgo, este sacerdote, que es amigo mío, se la carga con los demás sacerdotes. ¿Pero cómo se te ocurre decirles eso? ¿Pero tú en qué mundo vives? ¿Pero cómo? ¿A qué tienes que meterte tú en el hecho de que vivan juntos o dejen de vivir juntos? A mis alumnos de religión, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los que están en confirmación, les ha hablado nunca para nada de la moral de la Iglesia. Jamás. Lo oirán si yo les hablo de ello. En sus parroquias, desde luego, no les han hablado de ello. Digo por lo general, ¿eh? O sea, aquí
Entramos en un gran peligro. Vamos a ver, estoy siendo injusto también quizás con las parroquias al decir esto. Yo creo que les han podido hablar de ello, a lo mejor en predicaciones o en tal, pero después, muchas veces a la hora de dar confirmación, sus monitores de confirmación, sencillamente no les han hablado de esto. Esto es así. Estoy hablando de datos que yo manejo todos los días, ¿vale? Bueno, entonces tenemos un problema ahí también. Es decir, por un lado tenemos la ruptura de un paradigma en la Iglesia que se está rompiendo, no sabemos qué es lo que viene después, por eso estamos aquí, estamos intentando ver entre la niebla, a ver qué es lo que viene después, ¿eh? Todos yo creo que con buena voluntad de querer seguir siendo fieles al Señor. Nos encontramos con esta realidad, esta doble realidad. Y esta realidad plantea desafíos serios, desafíos muy serios, ¿vale? Como no me quiero entretener mucho, voy a dar unas cuantas pinceladas de aspectos, de actitudes fundamentales que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y después, para terminar, voy a tocar los puntos que para mí son esenciales, que son la comunidad, el discipulado y la eclesialidad. Y para mí son verdaderamente, no se puede hablar de recetas. Cuando hablamos de la nueva evangelización, decir, ¿cuál va a ser el futuro de la nueva evangelización? Bueno, el futuro de la nueva evangelización va a ser variado. No va a ser una de estas técnicas o uno de estos movimientos o una de estas prácticas que tenemos la que se va el gato al agua y nos va a solucionar el problema de la nueva evangelización. Eso no va a ser así. Nunca ha sido así en la historia. Serán diferentes iniciativas conducidas por el Espíritu Santo que irán dando las respuestas que la Iglesia necesita, como ha sucedido siempre a lo largo de los últimos 2000 años. ¿De acuerdo? Actitudes que tenemos que tener en cuenta. A ver si me acuerdo de todas. Las tenía apuntadas, pero bueno. Bueno, yo creo que un tema muy importante es que tenemos que definir qué es lo que queremos. Cuando hablamos de nueva evangelización, tenemos que empezar definiendo qué es un cristiano. A mí ha habido sacerdotes que me han echado la bronca amistosamente por rezar demasiado. ¿Qué hacéis vosotros rezando 2 horas? O hay gente que dice, mira, a mí lo que me importa es que una persona esté comprometida socialmente. Su vida personal me da igual. Yo, pero hombre, ¿cómo tienes a alguien que está en una situación moral irregular dirigiendo esto? Yo en esas cosas no me meto. Bueno, no te metes, pero entonces, ¿la oración para ti es importante o no es importante? La oración es la acción. De esto todavía queda mucho. Bueno, tenemos que definir, ¿ser cristiano qué es? Cuando hablamos de nueva evangelización, tenemos que tener claro qué modelo de cristiano queremos. ¿Qué modelo de sacerdote queremos? ¿Qué modelo de laico queremos? O sea, si no tenemos claro eso, ¿de qué nueva evangelización estamos hablando? ¿Cómo puede, por ejemplo, el sistema educativo español o cualquier otro tener éxito si no sabe el modelo de hombre que quiere crear? Porque no hay consenso. ¿Cómo vas a obtener un objetivo si no sabes a dónde quieres llegar? ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros si no sabemos qué es ser cristiano? Hay que definir. Esto es muy importante. Y puede parecer una tontería. Mirad, yo estoy en un par de comisiones del obispado, el mío. Bueno, me relaciono con bastante gente y en Cantabria y fuera de Cantabria, ¿no? Cuando me encuentro con alguien de iglesia, primero tengo que sondearle. ¿No os pasa a vosotros? A ver de qué pie cojea. Porque a nada que te descuides metes la pata. Igual hablas de oración y la persona te mira de una manera así como diciendo... O hablas de conversión y la gente... Conversión. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Esto no debería ser así, no debería ser así. Porque si estamos en la iglesia por supuesto que hay una gran posibilidad de distintas formas de vivir la fe cristiana, pero, hombre, yo creo que hay una base que tenemos que compartir todos, sino ¿qué testimonios estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Vale? Otra cuestión importante. Me bajo. En la iglesia tenemos un problema muy gordo de comunicación. Somos malísimos comunicándonos. La iglesia es
una de las instituciones modernas, sin duda ninguna, que tiene peor capacidad de comunicación. Cualquier otra entidad comunica muchísimo mejor que la Iglesia. No voy a poner el ejemplo de Coca-Cola, que es la que mejor comunica de todas, ¿eh? Ya quisiera la Iglesia acercarse. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que la Iglesia es una institución muy antigua, es incomparable a cualquier otra, incluso desde un punto de vista sociológico, y tiene una inercia enorme, porque es muy grande y muy antigua. Entonces, la inercia de sus cambios es muy lenta. Yo cuando veo muchas veces carteles pues, oficiales, ¿no? Veo los jóvenes que salen, que parecen todos, y esto lo digo con todo el cariño, que parecen salidos de las juventudes del PP, todos, ¿eh? Veo esa estética, veo esa manera de vestir y tal, y yo sé que eso, desde luego, con los jóvenes universitarios y adolescentes con los que yo trato, eso no conecta, pero ni de lejos. Veo que el lenguaje que se emplea muchas veces tampoco conecta. Si tú te crees que por hablar de una determinada manera doctrinal estás evangelizando, te estás equivocando, porque tenemos que entender que la evangelización es un proceso comunicativo en el cual, como en todo proceso comunicativo, hay tres elementos, que son el emisor, es el mensaje y es el receptor. Una cosa que en la Iglesia no hemos entendido es una frase maravillosa, de esas frases del siglo maravillosas, de Marshall McLuhan, que es: el medio es el mensaje. No es tan importante lo que transmites cuanto cómo lo transmites. Esto parece absurdo, ¿verdad? Bueno, todas las compañías, todas las grandes multinacionales lo saben. Lo que tú estás proponiendo es menos importante que la forma en la que lo estás proponiendo. Porque la gente en la sociedad actual se queda con la forma, no se queda con el contenido. O sea, que tú puedes seguir haciendo pósters con el Cristo, de las barbas, las redes y la barca y tal. Bueno, tú sigue así. Eso no va a llegar a nadie. Tú sigue escribiendo documentos que vayan a la gente con una sintaxis llena de frases subordinadas y de párrafos de 12 líneas y de conceptos rebuscados. Nadie lo leerá. Pero no solamente nadie lo leerá, no tendrá eco. Eso ya no funciona así. Puede costar más o puede costar menos, pero eso ya no funciona así. ¿Vale? Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por reciclar nuestra imagen. Porque en esta sociedad la imagen es muy importante. ¿De acuerdo? Otro punto importante. Es fundamental cambiar todo lo que se pueda cambiar sin tocar el patrimonio de la fe. Eso no se puede tocar. La Iglesia tiene un magisterio, la Iglesia tiene una dogmática y, bueno, en la Iglesia hay cosas que son coyunturales, son sociales, se han cambiado muchas veces, porque se pueden cambiar, pero hay cosas que no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Hoy en día, mantener ciertos discursos, yo, por ejemplo, cuando hablo acerca de la homosexualidad, de alguna manera yo sé que me la juego. O sea, yo sé que si lo que yo digo en algunas clases, fuera del ámbito católico, tienes que tener todavía mucho más cuidado. Si yo digo ciertas cosas, me las estoy jugando porque yo sé que si hay cosas que yo digo en una clase del instituto y eso, bueno, pues fuera grabado o fuera, que hoy en día es muy fácil, y saliera a la luz, yo tendría problemas. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme la boca? ¿No decir las cosas? Yo tengo que decir, por ejemplo, pues que, bueno, pues que, mira, está bien que vengan gays como vienen al instituto y que hablen de su realidad. Ellos pueden hacerlo, pero yo no puedo decir que a mí eso no me parece conforme. No el ser gay, sino la actividad homosexual no me parece acorde con la enseñanza no solo de la Iglesia Católica, sino del cristianismo en general. Yo tengo que decirlo. Mira, yo puedo llevar... Hoy me he puesto un poco más así, porque tenía que dar la charla y me da vergüenza venir con pantalones cortos. Pero bueno, yo normalmente he visto muy informal. Cuando voy a dar clase de teología suelo poner un poco más formal también, pero normalmente cuando voy al instituto llevo siempre pulseras, pantalón corto, tengo un aspecto muy informal. Eso está bien. Yo puedo ir como yo quiera. Hasta puedo teñirme el pelo de azul, ¿vale?
No pasa nada. A mí una vez una chica me dijo, mira, yo quiero ser consagrada, pero me gustaría teñirme el pelo de azul. Yo dije, venga. Es que como voy a ser consagrada, digo, venga, hombre. Tú lo que tienes que ser santa. Si eres santo, puedes llevar el pelo de azul o puedes llevar una gallina amarrada a la cabeza, si quieres, da igual. Hombre, siempre hay ciertos límites, ¿no? Del sentido común y del decoro. No, lo importante es que tú tengas clara que tú perteneces a la Iglesia y que tú tienes que ser fiel a lo que la Iglesia dice. Esto es muy importante. Lo demás, las formas, los lenguajes, lo demás puedes cambiar lo que quieras, siempre con una idea de lo que pega y de lo que no pega, por supuesto, ¿no? También, del decoro. Otro aspecto muy importante. Yo no soy una persona muy clerical, vengo de familia republicana, represaliada. A uno de mis abuelos lo mataron, el otro se libró por poco, uno era socialista y otro anarquista. Yo no vengo de un ambiente nada clerical, ¿vale? Por familia. Mi familia no es creyente, ¿vale? Sin embargo, yo creo que es muy importante en la Iglesia relanzar la figura del obispo diocesano. Si es que esto se puede relanzar más. A ver en qué sentido lo digo. Yo creo que el obispo va a ser la figura clave en los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque él va a tener que ejercer más que nunca su función de episcopein, ese verbo griego del que viene la palabra obispo en castellano, que significa vigilar y discernir. La nueva evangelización va a ser fruto de iniciativas que el Espíritu Santo va a ir suscitando, pero que tienen que tener una cosa en común, que es la eclesialidad. Yo creo que en buena medida la renovación de la Iglesia va a venir por iniciativas laicales, por movimientos, etcétera, etcétera. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho de los movimientos y de las comunidades, y es que formen guetos y que pierdan el sentido eclesial. Yo recuerdo un padre de novicios jesuita. Antiguamente los jesuitas llevaban la sotana y llevaban un fajín. Esto lo decía un jesuita viejo y decía, siempre nos decía, lo importante es el fajín, lo importante es el fajín. O sea, lo importante es la compañía. No, hombre, compañía puede ser, lo importante es la Iglesia. Lo importante no es fe y vida, ni es la obra, ni es... No, lo importante es la Iglesia. Si perdemos la referencia eclesial, entonces esto no va a funcionar. Yo en ese aspecto soy muy... porque me parece que es muy importante este punto. Nosotros nacimos muy, muy vinculados al ministerio episcopal, porque fue el que nos acogió, fue nuestro obispo el único que nos acogió, el único, directamente, ¿no? Yo cuando empecé con mis jóvenes, lo primero que hice, cuando ya tuve 50 o así, fue ir a hablar con él. Porque, no tenía otra alternativa, ¿no? Y yo le dije, mire, ¿qué hago? Y él me dijo, bueno, pues tú sigue, iremos viendo, Yo os voy a ir a ver, voy a estar cerca de vosotros. Lo dijo y lo hizo. Yo he experimentado que ese ministerio es muy importante para discernir y para alentar. O sea, necesitamos relanzar mucho eso, que cada obispo pueda ejercer su carisma de la manera más personal y más original, siempre en comunión por supuesto, con el obispo de Roma y con la Iglesia Universal, pero que tenga libertad para desarrollar su propia creatividad. Yo creo que a veces una excesiva uniformidad no es buena. Yo creo que hay gente muy talentosa entre el episcopado, quizá otros no, pero bueno, de todo tiene que haber. Pero yo creo que hay gente muy talentosa que tiene que desarrollar sus dones al servicio de la comunidad. Por eso la figura del obispo tiene que ser muy relanzada. Y desde las nuevas comunidades y los movimientos tenemos que dar una importancia muy grande a esta figura. Muy grande, muy grande, muy grande. San Ignacio de Antioquía decía, nada sin el obispo. Lo decía a principios del siglo II. Bueno, pues yo creo que eso sigue siendo válido. Claro, eso también al obispo le exige un esfuerzo. O sea, si te encierras en tu palacio episcopal y no te mezclas con la gente, ¿no? Bueno, pues ahí también vas a limitar la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que esa figura es, lo vuelvo a repetir, muy importante, ¿vale? Otra cuestión. El ecumenismo.
Yo creo que hay dos tipos de ecumenismo. El ecumenismo ad intra y el ecumenismo ad extra. El ecumenismo ad extra es el que tenemos con hermanos protestantes y ortodoxos, ¿vale? Ayer estuvo aquí Marcos, que es un pastor evangélico protestante, le invitamos con muchísimo gusto. Hoy tenemos aquí a Boris, que está ahí sentado, que también es un pastor evangélico vamos, que seas una institución en Valladolid, después, con su mujer Gloria, después de tantísimos años. Aquí están y yo les agradezco un montón que estén aquí. ¿Por qué? Pues porque yo creo que yo leí el otro día, pasa que no me acuerdo, era un libro colectivo sobre el ecumenismo y había una introducción del cardenal Fisichella, preciosa. Bueno, él hace una glosa de unas palabras del Benedicto XVI. Él decía, la nueva evangelización, no recuerdo la frase exacta, pero decía, la nueva evangelización exige el ecumenismo. Es decir, no puede haber verdadera evangelización si no tendemos al ecumenismo, a mostrar que la Iglesia tiene que tender a la unidad. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante. Nosotros hemos trabajado a nivel muy ecuménico, hay que tener las ideas claras, pero yo amo profundamente a mis hermanos evangélicos. Con los ortodoxos he tenido menos trato, he tenido muy poco trato porque, por ejemplo, en nuestra zona apenas hay. Pero evangélicos sí que hay, yo he tenido mucho trato con ellos, con los que han querido tenerlo conmigo, los hay que tampoco quieren tenerlo contigo, bueno, pues nada, bendito sea Dios. Yo creo que esto es importante también, y es uno de los signos de los tiempos, ¿de acuerdo? El antiguo cardenal Bergoglio, él tuvo por mucho tiempo unas reuniones, yo creo, en el Arzobispado de Buenos Aires, con gente muy importante del mundo evangélico, como puede ser, por ejemplo, Luis Palau. Luis Palau, cuando fue elegido, publicó un post en muchos medios evangélicos. Es una persona muy reconocida en el mundo evangélico, dando gracias a Dios por la elección de su amigo, Jorge Mario. Bueno, pues yo creo que es un ejemplo que, como tantos otros de él que tenemos que seguir, es un ejemplo más que debemos seguir, ¿vale? ¿Qué tal? No, hombre, no lo digo para que me aplaudáis. No, es simplemente para ver si os estáis cansando, si no... Mira, yo sé por experiencia que estar detrás del micro no es como estar sentado. El tiempo es diferente. Es como cuando viajas a la velocidad de la luz, que el tiempo es más corto. Bueno, pues aquí igual. Cuando uno está hablando, el tiempo pasa rápido. Cuando uno está escuchando, menudo tostón, ¿vale? Yo que me paso la vida dando clases y todavía escuchando muchas, pues es una cosa que se nota. ¿Queréis comentar algo hasta aquí o no? No sé si me dejo alguna cosa. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? No, nada. Ah, es verdad, el ecumenismo. Sí. Leí hace un tiempo un artículo, no sé si sería en El País, seguro. Por el tipo decía, bueno, veremos a ver si este papa no sé quién pone orden entre las distintas tribus del catolicismo. Y muchas gracias. Mira estos. En las tribus del catolicismo. Me hizo bastante gracia, ¿no? Nosotros en nuestra comunidad siempre hemos bebido de muchísimas fuentes, y eso te da un carácter un poco cosmopolita. Bueno, yo recuerdo, siempre lo pongo como ejemplo porque fue muy gracioso, nos recuerdo una reunión de oración en la que estábamos. Estábamos nosotros, estaba Miguel y Marín, estaban un grupo de chicos evangélicos que habían venido con Peter Stott. No sé si estaba Peter también. Estaba John Hill, sí que estaba. Estaba Peter Stott también, bueno, fíjate. Y estaban dos legionarios, dos legionarios de Cristo allí atrás, ¿no? Y estábamos todos rezando. Miguel y diciendo alguna barbaridad, andaba por ahí diciendo, gracias Señor, porque amén, porque no sé qué, porque tal, ¿no? Y yo que levanté un poquitín la mirada y yo dije, madre del amor hermoso, y vaya tropa. Vaya fauna que hemos juntado aquí. Los legionarios, unos protestantes, Miguel y nosotros, y esto en la parroquia. Pero yo digo, si aquí cada uno supiera dónde está el otro, no sé yo si algunos se levantarían educadamente y se marcharían. Pero pensé, digo, mira, de alguna manera, esto es la Iglesia. Está bien. Si tú sabes dónde estás, está bien tener contacto con otros. Yo lamento profundamente que la riqueza que algunos movimientos tienen se quede única, pura y exclusivamente para ellos. Y si no entras en su metodología y en su estructura, no hay riqueza. Es un ejemplo que os pongo. Yo le pedí una vez a uno de estos movimientos o comunidades, cuando nosotros empezábamos y nuestros chicos empezaban a casarse,
Les pedí material sobre el matrimonio. Mira, vosotros lleváis mucho tiempo, tenéis mucha experiencia, o venir y hablarnos y, bueno, contarnos un poco vuestra experiencia. Mira, pues ahora tenemos muchos chavales, están en la universidad, han acabado, están empezando a casarse y tal. Contarnos, ¿no? ¿No? Dijeron, no, si quieres, ven tú aquí. Digo, no, hombre, pero yo puedo ir, pero no se trata de que yo vaya ahí, o sea, venir vosotros y darnos unas charlas, o si no queréis venir, pasarnos material. No hubo manera. Y te quedas muy frustrado porque dices, pero hombre, entonces la riqueza que Dios te ha dado, ¿qué es para ti? ¿Qué sentido eclesial es este? Entonces, ¿aquí a qué estamos? No somos todos una iglesia. ¿Vale? Esto yo creo que es muy importante. Hombre, ábrete a los demás. Los dones que Dios te ha dado, compártelos con otros. Que todos tenemos mucho que aprender unos de otros. Yo aprendí un montón de cosas de un montón de gente. Y así debe ser. Yo creo que así debe ser. ¿Vale? Bueno, este es un punto también muy importante. Ahora sí que ya termina con el ecumenismo ad intra, que es súper importante, súper importante. No se habla de él, pero es muy importante. Es muy importante. Nada, bueno, pues voy a seguir y a terminar ya con los dos puntos que a mí me parecen claves en la nueva evangelización, que son la comunidad y el discipulado. Hablé también antes de la pureza doctrinal, pero ya la he ido mencionando, de modo que no me voy a entretener más en ella. Vuelvo a recalcar que este es un punto muy importante. Es decir, yo creo que en los movimientos, yo lo insisto mucho en nuestra comunidad, es importante que haya una cierta formación teológica. Es muy importante. Porque si no, las pequeñas desviaciones acaban trayendo problemas siempre. Yo creo que la fidelidad al magisterio tiene que estar siempre garantizada, porque es la garantía de la unidad. El ministerio del magisterio, el ministerio de la autoridad tiene la garantía de la unidad. Sin él no es posible la Iglesia, porque es lo que nos mantiene unidos. ¿De acuerdo? En ese aspecto, a mí a veces se me llaman carca, ¿no? Yo tengo fama de carca. O sea, dentro del organigrama que se hace, los curas y tal, bueno, pues yo estoy claramente en el lado... Josué, incluso, bueno, pues alguna vez recuerdo una vez que me propusieron para, bueno, ya lo puedo comentar porque fue hace años, para dar clases en el seminario, historia de la Iglesia, ¿no? Pues porque no cuadro con la línea que se llevaba en este aspecto, ¿no? Bueno, me parece bien, pero yo creo que hay que ser fieles al magisterio. Si no somos fieles al magisterio nos perdemos. Ya digo, uno puede ser todo lo moderno que quiera, tú puedes hacer lo que te dé la gana. En lo que se puede cambiar, cambia lo que haga falta. En lo que es el tesoro del dogma de la Iglesia, eso no se puede tocar. Porque eso es lo que nos da la garantía de que estamos siendo lo que debemos ser y no terminamos siendo otra cosa distinta. ¿De acuerdo? El tema de la comunidad. Bueno, el tema estrella. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad de vecinos. ¿Qué es una comunidad? La Iglesia debería ser una comunidad, pero lo es. Yo a veces en mi diócesis se habla mucho de decir, bienvenidos a la comunidad de tal, ¿no? Y yo a veces estoy sentado en la comunidad de tal y digo, esto no es una comunidad. No es una comunidad. Este y este no se hablan. Estos dos no se conocen. Esto no es una comunidad. Nominalmente puede serlo, incluso si quieres teológicamente, pero realmente no es una comunidad. Yo definiría una comunidad... Aquí se habla mucho, ¿no? Y yo creo que la gente tiene mucho miedo a la comunidad. Yo una cosa que me he dado cuenta estos días, ¿sabéis qué es? Que en la Iglesia Católica, cuando tú hablas de tal método o de tal experiencia, sueles tener mucho público. Porque la gente lo que quiere son recetas. Yo a veces, tú vienes y dices, no, mira, yo quiero que me des una receta para que mi parroquia se llene de gente. Hola. Bueno, me pondré en plan bono.
Estaba diciendo que... ¿Qué estaba diciendo? Que generalmente queremos recetas. ¿Cuál es la receta para la nueva evangelización? La receta para la nueva evangelización es la comunidad cristiana y el testimonio. Esa es la receta para la nueva evangelización. Hoy, en el siglo XVI y en el siglo I. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una realidad teológicamente comunitaria. Teológicamente comunitaria. Esa teología de la comunidad está expresada en el Padre Nuestro, y en todo el libro de los Hechos. La teología de Hechos es una teología totalmente comunitaria, ¿vale? En el propio origen de la Iglesia, que es Pentecostés, cuando la Iglesia empieza a andar, ¿dónde se da la experiencia de Pentecostés? En un contexto esencialmente comunitario, donde hay un montón de gente, 120 personas, orando al Señor. Bueno, pues esta es la clave de la nueva evangelización. Yo voy a decir una cosa. Yo he viajado algo, por Francia sobre todo, ¿no? Para nosotros las comunidades francesas al principio tuvieron mucha importancia. Últimamente tenemos mucho contacto con realidades norteamericanas. Por eso vino Marcos, a quien esperamos devolver la visita pronto, en Chicago. Hay muchas iniciativas, ¿no? Yo dedico bastante tiempo a mirar todo lo que se mueve en el mundo cristiano, tanto católico como protestante. En el ortodoxo también, aunque el ortodoxo tiene, bueno, es un poco especial, ¿no? Yo os puedo decir una cosa, métodos hay 50.000, experiencias que funcionan también, pero en mi convicción, y puede que esté equivocado, si no hay una verdadera comunidad cristiana, práctica, de gente que se conozca, de gente que se ame, que se ayude, que se apoye, que interceda los unos por los otros, y de gente que trabaje por el reino de Dios juntos, no va a haber nueva evangelización. No la va a haber. Es la conclusión a la que yo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo es a la conclusión a la que llego. Tenemos que crear comunidades. Las comunidades, el año pasado me preguntábamos, señor Nubel, ¿tú crees que una parroquia puede ser una comunidad? Yo digo, sí, claro que sí, pero tiene que tener los elementos de una comunidad. No lo va a ser solo por ser una parroquia, Según el derecho canónico puede que sí, pero según la pastoral real no lo va a ser. ¿Qué necesita una comunidad? Una comunidad necesita, lo primero, la vinculación eclesial, la vinculación con las demás comunidades. Esto se hace a través de la jerarquía. Nosotros tenemos un conciliario y yo, bueno, particularmente, o sea, periódicamente voy a rendir cuentas a mi obispo. Tiene que ser así, ¿vale? Segundo lugar, tienes que tener una doctrina y después tienes que tener personas convertidas. Personas convertidas. ¿Una persona convertida qué es? Una persona convertida es aquel cuyo centro vital y existencial es la persona de Jesucristo y que tiene una relación con Él a través de la oración y los sacramentos, que son las fuentes de la gracia, como decía el catecismo. Tú eres una persona convertida si has entregado tu vida a Cristo y si Cristo es lo primero de tu vida y si no hay nada más importante que Él en tu vida y todo lo demás está estructurado alrededor de Él. Si vives así, estás convertido y si no, no. No vale practicante o medio pensionista. No, 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 no. O estás convertido o no lo estás. Claro que Dios no nos llama a todos a dar fruto de la misma manera ni al mismo nivel. Claro que no. Mi abuela era una santa y leía fatal, pero era una santa, a su manera. Iba a la iglesia, rezaba delante del Santísimo y a su manera fue una santa, fue una cristiana que dio testimonio de su fe. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas maduras en Cristo. Mirad, yo a veces me encuentro, y esto lo digo con todo el amor del mundo, pero me encuentro en puestos eclesiales de responsabilidad, a personas laicas y no laicas, que son unos niños en la fe, que no son personas maduras en Cristo, y que sin embargo están donde están. No puede ser que una persona que te está llevando la catequesis de una parroquia te diga que qué chorrada es esa de la oración. Eso no puede ser. No puede ser que una persona que te está dirigiendo un movimiento juvenil te diga que él no se confiesa porque eso son chorradas. A mí me comentó una de mi obispo una anécdota que les contaba a los de Tarrasa ayer. Estaba una vez hablando con él.
Y bueno, habíamos tenido una reunión de un movimiento, no voy a decir el nombre, un movimiento católico de estos que hacen acampadas y cosas con los chicos, ¿no? Y estaba el hombre, dice, ¿tú te quieres creer que han tenido una reunión aquí en Santander, un retiro de 3 días, y veo el horario y no me han puesto la Eucaristía Dominical? Digo, hombre, ¿cómo va a ser eso? Dice, ¿cómo lo oyes? Mira. Digo, ¿no se lo ha dicho? Dice, sí, ¿qué se les pasó? ¿Qué se les pasó? Que en el horario, pues es verdad, no pusimos la misa. Vaya por Dios. Y son el movimiento católico. Bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que yo tenga un chaval dando confirmación en mi parroquia y que ese chaval después, los chicos, le vean medio borracho pues por la zona de vinos. Eso no puede ser. Yo le digo al sacerdote, mira, si tú no tienes a nadie que transmita la fe, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Cómo puedes poner a una madre que no viene a misa desde hace años a dar la catequesis porque dices, bueno, es que así si la pongo a dar catequesis vendrá a misa? Digo, pero hombre, ¿pero qué? ¿Pero eso qué es? ¿Cómo vamos a llegar a ningún sitio así? Mirad, tenemos que crear comunidad. Yo diría sobre todo a los curas jóvenes. Muchos curas aquí dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Yo no sé lo que tienen que hacer, yo no soy cura. Pero yo sí que les aconsejaría, si puedes, pues no siempre se puede, búscate un grupo de personas, fórmales. Si tú no puedes formarles, busca a quien os forme a ellos y a ti y construye una comunidad con ellos. Construye un grupo de discípulos. Porque ese grupo de discípulos va a permanecer cuando tú te marches. Y con ese grupo de discípulos vas a poder llevar a cabo los planes pastorales. Si no, no. Que hay que ir acabando. 5 minutos. Ok. Bueno, yo creo que este formar discípulos... Mirad, la nueva evangelización parte de la comunidad y vuelve a la comunidad. Solamente puede haber nueva evangelización desde la comunidad y esa nueva evangelización tiene que juntarse con la comunidad. El año pasado lo decía, no podemos ser playboys espirituales, no podemos engendrar hijos en la fe y después dejarlos por ahí tirados. Engendrar un hijo es fácil, ser padre es muy difícil. Cuando yo empecé con mis chavales, con mis alumnos, estuve juntándome con ellos en clase, pero después fuera de clase, durante años. Y les invitaba a mi casa. Y tenías que escucharles, y tenías que tener el teléfono abierto a ellos. Y los discípulos hacen así. No hay recetas ni fórmulas mágicas. Pero si tú eres sacerdote y tú formas un grupo de gente y los formas bien, y oras con ellos, los conviertes en hombres de oración, y en hombres de compromiso, en hombres de iglesia, con esa gente vas a poder hacer lo que quieras. Mientras solamente tengas a tu alrededor niños en la fe, gente que está medio convertida y que, bueno, le toleras, ¿no? Porque como no tienes otra cosa, pues aguantas lo que tienes, ese no es un camino recto. Así no vas a conseguir nada. Es mi modesta opinión, Yo creo que... Por último, yo quería hacer un llamado. Mirar, aquí hay mucha gente joven, yo os lo decía a August, Jordi y Patricia. Me acuerdo de los nombres, Yo les decía ayer, entregar la vida por Cristo es lo más grande que hay. Dios nos llama cada uno desde una vocación. Pero en España hace falta que surja una generación de gente que esté dispuesta, nosotros siempre lo decimos, que esté dispuesta a ceder, por amor a Dios, incluso aquellas cosas a las que tiene derecho. Yo sé que a veces una familia tiene derecho a vacaciones. A veces tienes que renunciar a ellas. A veces tienes derecho a tener un cierto nivel de vida, pero tienes que compartir y entonces renuncias a ese derecho. Puedes tener que renunciar al derecho de tener amigos. Mi hijo me decía, que tiene 16 años, me decía hace nada, dice, mira papá, yo con mis amigos del colegio voy a tener que dejar de salir. Porque ahora andamos patinando y para acá y para allá. Dice, pero esto es el año que viene, ya sé lo que va a pasar. Zona de vinos, ligue y todo lo demás. Lo que hacen todos. Dice, yo no puedo estar ahí. ¿Qué voy a estar mirando? Digo, claro. Digo, tú tienes que encontrar jóvenes como tú.
que no es que estéis todo el día rezando, pero que podáis vivir una vida cristiana en esta sociedad normal. Y nuestra labor como iglesia es ir creando cada vez más espacios donde pueda ser posible ser cristiano, hombre. O sea, yo pienso en mis hijos, tengo 4. Yo pienso en mis hijos y digo, yo estoy luchando para que ellos tengan un sitio donde poder ser cristianos el día de mañana. Y para eso algunos tenemos que dar la vida hoy. Hay que darla, y merece la pena darla. Yo por eso digo a todos los que estáis aquí, quisiera animaros a esto. Esto no es un camino de rosas, ni es un camino fácil, pero merece la pena. Merece la pena dar la vida por Jesús. Eso de verdad. Yo llevo 30 años, he tenido mis más y mis menos, pero merece la pena. Y ojalá que el ENE sirva para que se levante una ola de gente que diga, yo estoy aquí, envíame a mí, ¿vale? Que Dios os bendiga a todos.